Primera de Corintios, la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, capítulo 9, versículos 24 al 27. El mensaje tiene por tema entrenados para vencer. Entrenados para vencer. Y como base bíblica estaremos dándole lectura de la siguiente manera, para la gloria del Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dice aquí, ¿no saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengas. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Palabra de Dios, se pueden sentar. A su nombre damos gloria, aleluya. Entrenados para vencer. Iglesia, mira, meditando yo en esta palabra, me venía a la mente que nosotros vivimos en unos tiempos, y más con la generación actual, ¿verdad? Porque no podemos negar que la generación actual y la que se está levantando no se compara a generaciones pasadas. Son tiempos diferentes. Pero una de las cosas que yo meditaba con respecto a los tiempos actuales y con la generación que está vigente y se está levantando es que esta generación, y por lo regular muchas personas actúan así, no solamente esta generación, también generaciones pasadas, pero se ve más en estos tiempos, es que es una generación y unos tiempos donde personas aman los resultados, pero no quieren el proceso. Es decir, lo quieren todo fácil. Y por lo regular el ser humano, ¿verdad?, tiene esa mentalidad. Queremos las cosas, queremos los resultados, pero no queremos ¿qué? Los procesos. Y la vida espiritual es similar o es igual, ¿verdad? Muchos quieren victoria, pero no todos están dispuestos a vivir con disciplina. Y este mensaje llega a mi corazón y Dios ministra mi vida cuando hace unas semanas atrás, para los que no saben, el equipo de baloncesto de la NBA de Nueva York ganó el campeonato. Después de 53 años, y no es que yo quiera hablar de deporte, ni hablar de los Knicks, pero para que entiendan cómo nace el mensaje y por qué lo quiero traer como ejemplo. Este equipo de baloncesto de los Nueva York, los New York Knicks, ganaron el campeonato hace unas semanas atrás. Y yo pues estuve viendo el juego. Y una de las cosas que me llamó la atención es que cuando se acaba el juego, usualmente los reporteros empiezan a entrevistar a los jugadores. Y estaban entrevistando al capitán del equipo, que se llama Jalen Brunson. Y cuando la reportera le entrevista o empieza a hablar con él de cómo se sentía, ¿verdad? Y todas estas preguntas que le hacen a los jugadores, este hombre empezó a decir que
eso era todo con lo que él soñaba. Mira cómo se expresa. Él empieza a decir que lo que acaba de lograr era todo con lo que él que soñaba. O sea, eso era que su pasión. Eso era que sus sueños. Y no solamente eso, sino que empieza a decir que él había tenido una ética de trabajo constante. O sea, que había invertido toda su vida, desde muy niño, en esto, preparándose. Invirtió horas en el gimnasio, todo el verano, todos los veranos, años tras años. Dice que en ocasiones se encontraba que solo en el gimnasio entrenando. Todo era que un sacrificio. Escúchate esto. Y en ese mismo momento, cuando él hablaba esas palabras, millones estaban viendo por las pantallas de los televisores. Miles estaban reunidos ahí en el estadio, aquí en Manhattan, en Madison Square Garden. Y todos estaban celebrando que habían ganado el campeonato. Millones y millones de personas a través del mundo, por la pantalla del televisor, y los que estaban allí presentes, todos celebraban la victoria. Todos celebraban el campeonato. Pero hay algo que nadie podía ver, y nadie veía los sacrificios. Nadie veía las madrugadas. Nadie veía los entrenamientos bajo lluvia. Nadie veía las lágrimas. Nadie veía las lesiones. Nadie veía los cumpleaños perdidos. Los sacrificios que se hace aún hasta con la familia. Nadie ve lo que es muchas veces renunciar a todo lo que muchas veces podrá ser algo placentero en el momento. Nadie ve todos esos sacrificios. Todos celebraban el momento de la victoria, pero pocos conocen los años de disciplina que hubo antes de esa victoria. El trofeo, la medalla, las sortijas que dan, el título, se gana ¿qué? En un momento, pero conlleva años de preparación. Ahora escucha esto. ¿Y el por qué utilizo esto de introducción y como ejemplo del mensaje que Dios quiere ministrar a nuestras vidas? Nosotros también estamos en una carrera. Y no es una carrera cualquiera. No es una carrera de 100 metros, de 200 metros, no es un maratón. Sino que estamos corriendo la carrera más importante de nuestras vidas. Pues si usted no lo sabía, si usted se enlistó en esta carrera del evangelio, usted debe saber que esta es la carrera más importante de tu vida. Una carrera que no termina en una pista de atletismo, sino que termina delante del trono de Dios, para que usted sepa eso. Esto es una carrera que no termina en una pista donde se corre secularmente hablando, sino que se termina frente al trono de Dios. Y al final de esa carrera no habrá una medalla de oro, no habrá un trofeo corruptible, sino que habrá una corona de vida eterna para todos aquellos que lleguen a la meta. Gloria a Dios por eso. La pregunta entonces no es si comenzamos la carrera. Quiero creer que todos los que estamos aquí, si no todos, hemos comenzado. Pero como siempre hemos dicho, aquí el problema no es comenzar. Porque muchos comienzan, pero pocos terminan. La pregunta es que si la estamos corriendo de una manera que podamos ganarla. Porque comenzar no garantiza terminar. Y muchos comienzan entusiasmados, muchos comienzan emocionados, pero son pocos los que terminan victoriosos. Y Dios nos ministra, nos habla a nosotros y nos dice: corred de tal manera
que obtengas el premio. El apóstol Pablo le está diciendo aquí a esta iglesia: ¿no saben que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Ahora, cuando Pablo le dice esto a la iglesia de Corinto, sepa que ellos conocían perfectamente la ilustración que él estaba utilizando. Corinto, o esta iglesia allí, entendía lo que Pablo quería enseñar, porque esta ciudad era una de las ciudades más importantes del Imperio Romano. Era una ciudad rica, comercial, llena de cultura, pero también era una ciudad llena de idolatría y de inmoralidad. Y muy cerca de Corinto se celebraban los famosos Juegos Hípmicos. Eran los segundos juegos más importantes después de los Juegos Olímpicos. Y en ese entonces, atletas de todo el imperio llegaban para competir. O sea que todas las olimpiadas, no piense que esto es de ahora. Aún en los tiempos bíblicos, estamos viendo que en Corinto se daban, ¿verdad?, estos juegos de competencia. Y la gente conocía perfectamente el sacrificio que implicaba participar. O sea que cuando Pablo está utilizando esta analogía, esta ilustración, la audiencia podía captar y entender lo que Pablo quería decir, porque ellos entendían el sacrificio que significaba, que implicaba participar de estas competencias. O sea, ellos sabían que un atleta no podía simplemente aparecer allí el día de la competencia y simplemente participar si nunca había entrenado. Se debía pasar meses, años. Debía demostrar disciplina. Debía de someterse a las reglas, ¿verdad? Tenía que controlar su alimentación, el descanso, su cuerpo. Y todo por una corona hecha de hojas. ¿Verdad qué cosa? Una corona que en pocos días comenzaba a secarse. Entonces Pablo lo que está haciendo es que aprovecha esa imagen, esa ilustración. Ellos dominaban este tema y aprovecha este momento para simplemente traer, ¿verdad?, esta enseñanza, y les dice claramente que si esa gente hacen todo eso por una corona que se marchita, que se seca, ¿cuánto más nosotros, la iglesia, debemos de esforzarnos por una corona eterna? Y quiero que sepan que antes de que Pablo comenzara a decir todo esto, Pablo había estado enseñando, ¿verdad?, y hablándole a ellos lo que era renunciar a lo que eran los derechos personales por amor al evangelio. Él estaba diciendo, ¿sabe? Él estaba mostrándole a la iglesia lo que era renunciar a cosas que quizá eran beneficiosas para mí, terrenalmente hablando, pero todo por el amor al evangelio. Y él mismo se puso como ejemplo, porque la linda que yo venga a decirle algo a ustedes que yo no cumplo. Porque así hay muchos. Hay muchos que se atreven a exigir cosas que ellos mismos no están dispuestos a dar. Hay muchos que son fáciles de aplicarle la palabra a otros que ellos no viven. Pero Pablo no solamente les habla sobre lo que era renunciar a cosas personales por amor al evangelio, sino que él mismo se pone como ejemplo. Porque nosotros debemos de ser ejemplo en todo. Si somos la iglesia de Jesucristo, si somos hijos de Dios, tenemos que ser ejemplo. Y mírate esto, iglesia. Y él empieza a decir esto. Y quiero que sepa que en ningún momento la intención de Pablo es tratar de enseñar que la salvación es por obra. No.
Porque nosotros todos entendemos que la salvación es por gracia. Es un don, un regalo de Dios. Es por gracia para que nadie se gloríe. Usted no puede hacer absolutamente nada para ganarse la salvación, porque esa salvación fue comprada a precio de sangre y fue la vida del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso no es lo que está enseñándose aquí, ni es lo que se está predicándose aquí en estos momentos. Entendemos que la salvación es por gracia, no es por obra. Ahora, pero sí la Biblia nos enseña de que la vida de fe, amén, verdadera, es una de disciplina, es una de perseverancia y es una de entrega total al Señor. A pesar de que yo entiendo de que la salvación es por gracia y yo no la puedo obtener por obras, sino que es un regalo de Dios, pero también entiendo por la palabra que este caminar es uno de ¿qué? De sacrificio, de disciplina y de entrega total al Señor. ¿Por qué? Porque cuando tú lees las Escrituras, podemos ver que la vida cristiana nunca fue diseñada para vivirse sin compromiso. Jesús nunca escondió el costo del discipulado, nunca. Él dijo claramente que debíamos tomar ¿qué? La cruz cada día. Entonces, la gracia de Dios nos salva gratuitamente, es verdad. Pero seguir a Cristo exige un entrenamiento y una disciplina constante para poder entonces perseverar y llegar a esa meta que todos tenemos por delante, y es poder, aleluya, morar con el Señor por una eternidad. Y ese era el mensaje de Pablo. Pablo dice claramente: ¿no saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Utilizando la ilustración de lo que es las competencias que se daban en aquel lugar, de los atletas, de los que competían. Y dice claramente: pero uno solo se lleva el premio. Por lo tanto le dice a la iglesia, ahora le está diciendo a la iglesia, utilizando esa ilustración, utilizando ese ejemplo, le dice: corred de tal manera que los tengáis. O sea, estamos hablando entonces de que todo campeón vive disciplinado. Todo campeón, toda campeona vive una vida disciplinada. Pablo dice: corred de tal manera. O sea, dando a entender que existe una manera correcta de correr. Porque hay una diferencia entre participar y competir. Una cosa es participar. Muchos participan, pero no compiten. Pero hay otros que entienden la meta, entienden el objetivo, entienden el premio, y por lo tanto no entran para participar, sino que entran para competir. Y cuando tú entras para competir, escuche bien, te vas a sacrificar, te vas a disciplinar, vas a hacer lo que tengas que hacer. Y entiéndase que cuando hablo de competir, no hablo de competencia entre hermanos, por si acaso. Porque el evangelio no se trata de competencia. O sea, yo no estoy compitiendo con usted, ni usted está compitiendo conmigo, porque estamos en el mismo equipo. Yo estoy compitiendo conmigo mismo. Estoy compitiendo contra el pecado. Estoy compitiendo contra la carne. Estoy compitiendo contra el mundo. Estoy compitiendo, hermano, con los desánimos. Mira, hay que competir con todo eso, pero no con usted. Entonces, el que va a competir, el que empieza con la mentalidad de competir, la mente es que voy a ganar. Voy a ganar. Porque tú sabes que la disciplina comienza ¿dónde? En la mente. Y eso es otro mensaje que yo tengo para otro día. La batalla en la mente. Que todo comienza ¿dónde? En la mente.
Todo comienza, mira, escuche bien, hermano, antes de tú poder ganar, tú tienes que haber ganado en la mente. Porque si tú no ganas en la mente, no vas a poder ganar. Todo comienza, ¿qué? En la mente. Entonces, eso significa que antes de que el atleta gane una competencia, ya decidió desde antemano pagar el precio. Antes de ganar, o sea, el ejemplo que yo utilicé de este jugador, antes de él ganar, que se materializó, se efectuó hace unas semanas atrás, cuando todo el mundo decía que no se iba a poder, que todo el mundo lo criticaba porque la estatura de él no era lo suficiente para lo que se entendía que tenía que ser. O sea, él tenía todas las de perder, pero lo hicieron. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú tienes una mentalidad de competencia, cuando tú sabes, aleluya, cuál es la meta, amén, cuando tú sabes cuál es el premio, bendito sea el nombre del Señor, antes de ganar, ya tú decidiste pagar el precio. Y es por eso que él decía, nadie pudo ver los años desde niño. Amén, que yo me preparé para esto. Yo sacrifiqué años de verano. Quizás mientras los otros muchachitos estaban jugando para allá y haciendo y deshaciendo, él metido en un gimnasio. Amén, él con una bola en la mano. Él, amén, entrenando. Amén, todo eso fue un sacrificio. Las lágrimas, los desvelos, las madrugadas, los desánimos. Pero había que disciplina. Había que disciplina. Porque cuando tú estás disciplinado, tú no vas a negociar con el entrenamiento. Tú no vas a negociar con la dieta. ¿Ah? Y todo esto es en lo físico, pero entiéndalo en la parte espiritual. El atleta no negocia con la dieta. O sea, él no dice, un día nada más que me como un cheeseburger no es nada. Un día nada más que me como un McDonald's no es nada. No. Él no puede negociar con la dieta porque él sabe que esa comida a mí le va a afectar en su entrenamiento. Él no va a negociar con los horarios. Si a las 6 de la mañana hay que estar en el gimnasio, hay que estar ahí. Mientras todo el mundo está roncando, él está entrenando. O sea, la mente de un campeón, de una persona disciplinada, no negocia, aleluya, el sacrificio, porque entiende que la recompensa nunca será mayor que la preparación. Amén, quizás sí va a doler, quizás va a ser un sacrificio, sí va a costar, pero cuando tú empiezas a meditar, amén, ¿por qué tú lo estás haciendo? Cuando tú empiezas a ver la recompensa, cuando tú empiezas a imaginarte a Jesús esperándote con los brazos abiertos, diciéndote, ven buen siervo, ven buen sierva. Vale la pena el sacrificio, vale la pena la disciplina, iglesia. Vale la pena. Cuando entonces nosotros entendemos el por qué lo hacemos. Y nos podemos, o sea, eso tiene que ser la pasión tuya, eso tiene que ser el sueño tuyo, eso tiene que ser tu dedicación, el llegar a esa meta. Y como tú sabes que tú quieres llegar, te vas a disciplinar. Y aquí es donde entramos en problemas. Porque si somos honestos, ¿quién es honesto aquí? Si somos honestos, es lo menos que queremos hacer. No estamos disciplinados. Queremos la corona, pero no queremos el entrenamiento. Y la victoria nunca llega por accidente. No, iglesia. La victoria siempre tiene detrás una vida disciplinada. Porque no solamente se entrena cuando tienes ganas. ¿Ves? Esa es la importancia de la disciplina. Y mira, yo he encontrado que una de las cosas más difíciles es hacerle pegar personas de ganas. ¿Tú sabes que es una persona de ganas?
Ellos hacen, pero cuando están en el mood. Cuando están de gana. Y una persona de gana es una persona inconstante porque hoy tiene gana, pero mañana no. O sea que para tú agarrarlo, tienes que cogerlo con ganas. No, entonces, cuando estamos hablando de entrenar, cuando estamos hablando de disciplina en las cosas espirituales, ahora entiéndalo que todo lo llevemos a lo espiritual. Yo no solamente voy a entrenar o voy a accionar cuando tenga ganas. Porque si es así, hay problema. Yo sé que yo no soy el único que me levanto por la... Mira, yo sé que nosotros aquí, todos los días cuando tú te levantas por la mañana, la carne no te va a decir, ay, qué rico, a las 4 de la mañana voy a orar, vamos. No, la carne va a decir lo contrario. Qué rico. No, la carne dice, arrópate, una horita más, 2 horitas más. Entonces, esta mentalidad, ¿verdad? De lo que es ser disciplinado, no solamente es cuando tenemos ganas, no solamente, hermanos, aleluya. Mira, se entrena cuando se está cansado también. Se entrena cuando hace frío. Se entrena cuando hace calor como hoy, como ayer. Se entrena cuando nadie está viendo. Todo eso lo hace un atleta que tiene una mente de ¿qué? De ganar, que está disciplinado. Y eso nos da a nosotros, la iglesia, una enseñanza importante, aleluya. Porque sabemos entonces que nosotros no solamente oramos cuando sentimos o tenemos deseos. No solamente vamos a leer la Biblia cuando tenemos tiempo. Porque si no, nunca la vas a leer. No solamente nos congregamos cuando todo marcha bien, sino que en todo momento. Y esa disciplina que nosotros tenemos que tener, créalo o no, nos va a ayudar a permanecer ¿qué? Firmes. Incluso cuando las emociones nuestras cambian. Yo estaba leyendo, hermano, de que en cierta ocasión un famoso músico fue entrevistado después de dar un concierto extraordinario. Y una persona se le acercó y le dijo, yo daría mi vida por tocar como tú. ¿Tú sabes lo que el músico le respondió? Eso fue exactamente lo que hice. O sea, él había dado ¿qué? Toda su vida. ¿Mm? Dedicó toda su vida practicando. Horas, días, meses, años. Porque una cosa es tener talento y otra cosa, aleluya, es ser disciplinado. A su nombre. Porque hay personas que tienen talento, hermano, pero la disciplina te va a llevar a la excelencia. Es lo que te va entonces a seguir, amén, creciendo, formándote, creciendo, madurando. Y de igual manera, hermano, muchos quieren vida cristiana victoriosa, porque yo me las he encontrado. Yo quisiera hacer así. Y nombran quizá a una persona, ¿verdad?, que ha tenido victoria, una vida victoriosa en el evangelio. Yo quisiera hacer así como fulano. Quisiera hacer así como fulano, hablando de qué, de la victoria, de las bendiciones. Pero ellos no saben las lágrimas, los sacrificios, lo que ha costado, ¿verdad?, poder estar donde están hoy. Porque la gente lo que pueden ver hoy es que es la bendición. Están viendo quizá la victoria. Quizá, ¿verdad?, están viendo donde están ahora.
pero no han podido ver y no han visto quizás los 10, 15, 20, 25 años que ha costado llegar a donde está, a donde están. Y la verdad es que la disciplina nunca es atractiva al principio. Una vida disciplinada no es atractiva, pero siempre produce que un fruto. Cuando nosotros aprendemos a ser disciplinados en las cosas del Señor, en la vida espiritual, que aunque en el momento quizá no guste, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? A la larga vamos a ver qué, el fruto, vamos a ver la ganancia. Y yo tengo que decir, iglesia, yo entiendo, no siempre vamos a estar motivados. Pero, y es por eso que estamos hablando de la disciplina, porque ahí donde la disciplina va a entrar en acción. No todo el tiempo, hermano, tú vas a estar motivada o motivado. No todo el tiempo yo voy a estar motivado o motivado. Y si solamente yo voy a accionar cuando esté motivado, pues entonces no voy a lograr nada en la vida. Y de ahí la importancia de la disciplina. Y tenemos altas, tenemos bajas, y que no siempre tenemos motivado, pero hay que estar ¿qué? Disciplinado. Y cuando yo esté disciplinado, yo entiendo entonces que aunque yo no tenga ganas, yo me esfuerzo. Que aunque yo esté desmotivado, yo sigo caminando. Yo sigo peleando. Yo sigo luchando. Aunque sea arrastrándome. Yo le he dicho un montón de veces, aquí esto no es nuevo. ¿Cuántas veces yo le he dicho a usted, hermano, que mira, cuántas veces yo he entrado por esas puertas? Yo, este que está aquí, este. Porque yo me voy a utilizar de ejemplo, yo. Así Pablo se utilizaba él como ejemplo, yo me utilizo como ejemplo. ¿Cuántas veces, hermano, yo he entrado por esas puertas? Sin ganas. Desganado. Cansado. Abatido. ¿Cuántas cosas, hermano? Pero llego. No he entrado con las mejores ganas. No he entrado con los mejores ánimos. Quizás no motivado. Pero como hay disciplina, como yo sé que la caña no se manda, como yo sé, aleluya, que yo tengo que seguir esforzándome, porque yo entiendo el premio que me espera. Aunque yo no tenga ganas, aunque yo no esté motivado, yo digo, para la casa del Señor yo tengo que ir. Y entro por ahí. Ahora, una cosa yo te garantizo, que cuando salgo, no salgo de la misma manera. Y eso es lo que estoy hablando con disciplina. Y vuelvo y repito, me utilizo como ejemplo, no para echármela ni para gloriarme, Dios reprenda todo eso, simplemente como ejemplo. Porque no puedo usar a otro, tengo que usarme a mí. Si hay alguien, mira, Pablo estaba hablándole a ellos sobre lo que era renunciar a cosas personales. ¿Por tal de qué? Del amor al evangelio. Lo que es el disciplinado, lo que es el sacrificio, lo que es el compromiso. ¿Ve? Yo puedo pararme aquí con la frente en alto, no solamente por la palabra, sino por vivencia de lo que es que ser disciplinado, de lo que es que perseverar, de lo que es que luchar, de lo que es que sacrificio. No porque yo sea bueno, no porque yo sea mejor que usted, porque aquí cualquier hermano que se disponga lo puede hacer. Disciplina, compromiso, pasión. Mira, antes de yo llegar al ministerio pastoral, porque quizás la gente puede ver ahora esto, pero no han visto los 15, 16, 17, 18 años. O sea que yo le puedo hablar, porque hipócrita sería yo pararme aquí cuando yo no lo he vivido.
Yo sé lo que es renunciar a cosas personales. Yo sé lo que es disciplina. Yo sé lo que es, hermano, aleluya, trabajar secularmente hablando como muchos aquí. 40 horas de trabajo a la semana. Meterle ahí, llegar a la casa, todo abatido. Porque todos los que trabajamos, los que han trabajado, que se han retirado, saben lo que es, hermano, llegar a la casa después de un día de trabajo. ¿O no saben? ¿Saben? Que cuando tú sales de ese trabajo y tú llegas a tu casa, tú sabes lo que la carne te pide, ¿verdad? ¿Qué es lo que qué la carne te pide? Ah. Yo sé, pero yo sé lo que es llegar a la casa a orar, bañarte, comer y cuidar si comía. Con prisa. Porque ¿sabes qué? A la casa del Señor yo tengo que llegar. Eso es. Los días que no había culto, escucha bien, llegó un momento en mi vida, por lo menos 4 años, instituto bíblico. Salía del trabajo para mi casa, para uno prepararse, bañarse, comer y para el instituto, que quedaba en Manhattan. Yo vivía por aquí en el Bronx. Salía del instituto a las 10 de la noche para llegar a casa, para el otro día estar en el trabajo a las 6 de la mañana. Martes, lo mismo, pero culto. Miércoles, de nuevo instituto. Jueves, culto. Viernes, culto. Porque hoy en día muchas iglesias están reduciendo los cultos. Entre menos cultos porque no queremos agobiar a la gente. Pero el problema es que mientras más se hace eso, estamos viendo los resultados. Pero el punto era que habían cuatro, a la iglesia que yo perseveré eran 4 días de culto. Martes, jueves, viernes y domingo. Los jueves culto, viernes culto, sábado. Escúchate esta. Los sábados hay que hacer compra. Los sábados hay que lavar ropa. Los sábados hay que hacer diligencia. Las que no se lograban hacer en la semana. Pero por cuestión de los compromisos era difícil. Entonces, tratar de hacer todo eso. Y en la noche, porque cuando yo me congregaba allá en el valle con mi pastor Rosado, había culto de confraternidad. Todos los sábados del mes había servicio. Y si tú te crees que yo me estoy mintiendo, vaya y pregúntele para que usted vea. O sea, habían cultos misioneros, cultos pro templo, o sea, entonces una vez al mes las iglesias con que se confraternizaba, ellos venían a la iglesia de nosotros y como habían 3 o 4 iglesias, una vez al mes hayan que ir allá. Entonces había culto todos los sábados, 4 sábados, en la noche. Salía a las 10 de la noche. Y cuidado, porque los cultos de confraternidad, los que saben aquí lo que es eso, que se meten 3, 4 y 5 iglesias en un culto y le dan parte a todas las iglesias, uno sale de ahí muchas veces hasta las 12 de la noche. Yo no me he salido del tema ni me estoy exaltando, estoy hablando de disciplina. Para que sepas o sea, Pablo muchas veces tuvo que tratar de defender su apostolado. Pues déjame explicarle un poquito. Entonces, los domingos, la escuela dominical y el culto. Ahora, a eso tú le añades los proyectos y las tareas que ellos tienen que hacer del instituto. Los libros que ellos dan que hay que leer, que hay que estudiar, hay que hacer tareas, hay que hacer proyectos. A eso tú le añades que yo también yo era el maestro de escuela dominical. Todos los domingos yo daba clase. Y no era el sistema que tenemos aquí. Que, por ejemplo, aquí se utilizan diferentes personas. Uno da una clase hoy, la otra semana, y se trata de variar. No, por años, un maestro. Y cuando yo no podía, claro está, el pastor la daba. Hay que preparar el estudio del domingo. Y cuando me tocaba predicar, encima del estudio, hay que preparar el mensaje.
¿Y a dónde queda el tiempo de la familia? Yo tenía, para ese entonces quizás no había nacido. Es más, nació en mi tercer año de instituto, nació él. Sonisa iba al instituto con una barriga así. ¿Ah? Tenían los dos muchachos, José y Adrián. José está ahí atrás. ¿Dónde está José? Yo veo a José, José está ahí. José y Adrián estaban más pequeños y uno de camino. Y a eso le puedo añadir muchas cosas más que el tiempo no me va a dar. O sea, I'm trying to make a point. Y quiero que entendamos que no le está hablando uno que no lo ha vivido, que no sabe lo que es sacrificio, que no sabe lo que es disciplina. Pero yo pude entender que cuando se trata de servirle a Dios, los peros y las excusas tienen que llegar a un lado y uno tiene que enfocarse en la meta y entender que uno tiene que ser disciplinado. Entonces la gente ve al pastor hoy aquí, pero no saben todas esas cositas. Y vuelvo y repito, es mucho más largo que eso, pero me limitaré a eso. Que si alguien le puede hablar de cansancio, es este que está aquí. Las veces, hermano, tú no sabes las veces que quizás yo dije, no, ya olvídate de esto, ya yo no puedo más. Las veces que yo me quedaba en el escritorio sentado, que mi esposa tenía que venir a las 12, 12 y media, 1 de la mañana a buscarme, ven, acuéstate ya. Quemándose uno las pestañas, estudiando, leyendo, preparándose. A su nombre damos gloria. O sea que la motivación no siempre debe estar. Yo no le puedo decir que todo el tiempo yo estaba motivado, porque si se lo digo le miento. Pero la disciplina. Esa disciplina que tenemos muchas veces para otras cosas. Entonces, ¿qué estamos viendo, iglesia? Estamos viendo que nadie va a poder vencer si no tiene ¿qué? Disciplina. Pero no se queda solamente en disciplina. Inmediatamente Pablo añade otro elemento que es indispensable, y es el ¿qué? Es el sacrificio. Disciplina, tú tienes que ser disciplinado, porque no todo el tiempo vas a estar motivado o motivada, no todo el tiempo vas a tener ganas. Pero ahora, aparte de esa disciplina, hay un sacrificio. ¿Ah? Mírate esto. Dice aquí, Pablo sigue diciendo, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona que corruptible, pero nosotros, ¿quiénes somos nosotros? La iglesia. ¿Ve? Él está usando la ilustración, la comparación. ¿Ellos quién? Los atletas que competían secularmente hablando. Lo hacen por una corona corruptible. Pero nosotros, la iglesia, que no somos de este mundo, estamos aquí pero no somos de aquí. Nosotros, aleluya, que somos la iglesia, que pertenecemos al reino de Dios. Dice claramente, una incorruptible. Aleluya. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar por algo que realmente valoramos? Y esa respuesta es importante porque va a revelar dónde está nuestro corazón. Cuando tú tienes algo que valora, el sacrificio deja de ser una carga, ¿verdad? O una pérdida y comienza a verse como ¿qué? Como una inversión. ¿Ve? Cuando nosotros tenemos la mentalidad correcta y nosotros valoramos algo, ese sacrificio ya no es una carga. ¿Ve? Todos esos sacrificios que estamos hablando no es carga, no es pérdida, es una ¿qué? Es una inversión. Es una inversión que
más adelante vamos a poder cosechar ¿qué? El fruto. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene. En otras palabras, cuando dice que todo se abstiene, está diciendo que se priva voluntariamente. No porque alguien te obligue. ¿Ves? Porque cuando tú te abstienes de algo, es que tú estás renunciando a eso. Y no lo haces por obligación. Bien importante, porque el que haga las cosas a regañadiente, como decimos nosotros en Puerto Rico, ¿tú sabes lo que es a regañadiente? O sea, para que me pueda entender, nosotros cuando éramos pequeños, papi y mami te mandaban a hacer algo, tú lo hacías por a regañadiente, o sea, así, quejándote, sin ganas. O sea, lo hacía porque no tenías otra opción, tenía que hacerlo. ¿Ve? En las cosas del Señor, las cosas no se hacen a regañadiente. Se hacen, aleluya, porque tú le estás sirviendo a Dios. Se hacen con todo el amor, con toda la pasión, con todo el deseo. No es por obligación, porque Dios no obliga a nadie. Sino que entendemos que hay cosas que pueden convertirse en obstáculos para alcanzar eso que queremos alcanzar. Por eso que nosotros entonces uno que se abstiene. Se abstiene. El atleta no deja de comerse estos alimentos porque sean malos, sino porque entiende que hay un sacrificio que hacer. Tan sencillo como eso. Él no deja de salir todas las noches porque sea malo, sino que entiende que como quiere llegar a una meta, no lo hace. Eso significa que abstenerse. Eso es lo que significa abstenerse. Cuando tú te buscas las olimpiadas, cuando tú te buscas todas las competencias, búscate que cada vez que entrevisten al que ganó, búscate que ellos te lo van a decir todo. Siempre te dicen lo mismo. Yo una vez, hace 4 años atrás, a las olimpiadas, que las últimas que tuvieron, tú le preguntabas a todos los que ganaron oro y todos decían lo mismo. Toda una vida en eso. Se sacrificaron. Dejaron de salir con los amigos, con las amigas, ¿verdad? Y ellos hicieron eso porque alguien los obligó. No, sino que simplemente se abstuvieron. Dijeron, ¿sabes qué? Yo salí con mis amigos, podrá interesarme, podrá verse interesante, bueno, pero hay una meta. Hay una meta. Y eso está hablando de qué? De sacrificio. De sacrificio. Y el que tiene esa mentalidad siempre está dispuesto a renunciar a placeres momentáneos por una recompensa futura. Y eso es lo que ocurre exactamente en este caminar, iglesia. Este caminar siempre implica renuncias. Porque si tú te dejas llevar por la cultura y por lo que dice la gente, vive tu vida, goza tu vida, solamente es una. Tú todos iglesia, búscate lo que te lo van a decir. Y entiendas, hermano, que yo no soy un radical. Yo creo que los que me conocen aquí saben que yo soy balanceado. Yo soy razonable. Siempre he dicho que hay un tiempo para todo. ¿Lo he dicho o no lo he dicho? Hay un tiempo para todo. Yo no estoy diciendo que todo es iglesia. Yo no estoy diciendo que no hay tiempo para la recreación. Yo no estoy diciendo que no hay tiempo para la familia. El problema es cuando el tiempo es más para eso que para las cosas de Dios. El problema es cuando hay fuerzas y ánimo para eso y no para las cosas de Dios. Entonces, el discipulado siempre implica renuncias. Y vivimos en esta cultura que te dice, no, goza, goza. Ay, tú siempre tú eres iglesia. Ay, que si esto. Entonces, ¿de qué te voy a hablar? ¿Qué voy a hacer yo? Es que yo no soy es que yo le pertenezco a Cristo. La Biblia dice claramente, mira, que a las personas lo van a encontrar raro que tú no corras según ellos. Olvídate que te encuentres raro y rara.
Que te digan legalista, que te digan religioso, que te digan lo que sea, hermano. Pero es que, ¿qué vamos a hacer nosotros si entendemos los tiempos que estamos viviendo? Pero ante esta cultura, que lo que te dice es, mira, goza, diviértete, vive la vida. Cristo dijo algo completamente diferente. Y Él dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Eso no está hablando de gozar vida según el mundo. Porque tú sabes lo que pasa, que la gente no entiende el verdadero gozo. Porque el verdadero gozo, el yo gozar la vida, ¿sabe dónde está? Está en Cristo Jesús. Pero por eso es que alguien no puede entender cómo es que un día como hoy, July 4th Weekend, en vez de yo estar haciendo un asado, un barbecue en una playa, una piscina, estoy en la iglesia con una calor terrible. El que no le sirve a Cristo, esto es de loco. Pero esto es gozos en el Señor, hermano, para los que aman a Dios. Y vuelvo y repito, yo no estoy diciendo que el asado es malo, yo me lo como también. Yo me lo como también, créame. Iglesia, seguir a Jesús muchas veces va a significar decir no para muchas cosas. Y cada uno de esos no abre un espacio para que entonces Dios se siga glorificando en tu vida, en tu crecimiento y poder llegar ¿qué? A esa meta. Porque si hay un enemigo silencioso que todos tenemos, es la comodidad. La comodidad. La comodidad espiritual. Y la comodidad nunca produce crecimiento. Mira, un atleta cómodo jamás llega al campeonato. Un atleta cómodo jamás va a romper el récord. No. Es como decirle a un atleta, decirle, mira, ¿quiere ganar el campeonato? Sí. Entonces tienes que entrenar 6 días a la semana. No. ¿Tienes que cuidar tu alimentación? No. ¿Tienes que dormir temprano? No. ¿Tienes que renunciar a las diversiones? No. Entonces la pregunta es, entonces tú no quieres ganar entonces. Porque el que quiere ganar, el que quiere llegar, dice sí. Sí. A su nombre damos gloria. Seguimos, mira lo que dice. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para una reciben una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. O sea, el premio aquí, terrenalmente hablando, hermano, es temporal, pero el de nosotros es ¿qué? Vida eterna. Vida eterna. Así que, mira cómo él dice, yo de esta manera corro. No como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea ¿qué? El aire, sino que golpeo ¿qué? Mi cuerpo. Y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser. Wow, qué palabra más profunda, hermano. Está diciendo otras palabras, yo sé exactamente hacia dónde yo voy. No como la aventura significa que no estaba corriendo, caminando sin dirección. O sea, nosotros nos caminamos como que no tenemos dirección, iglesia. Nosotros tenemos todos un norte. No corro prácticamente, hermano, sin propósito. Él está diciendo, yo no estoy gastando mi vida en cosas que no tienen valor eterno. Eso es lo que él está diciendo. Así que yo de esta manera corro no como la aventura,
De esta manera peleo, no como quien golpea ¿qué? El aire. Tú sabes que yo creo que nunca ha habido tanta forma de perder el tiempo como en estos tiempos ahora. Las pantallas, redes sociales, entretenimiento constante. Y sin darnos de cuenta podemos invertir en años enteros en cosas que no están produciendo nada en nuestra vida, iglesia. Que quizás no sean pecados, pero estamos hablando de, él decía algo interesante aquí. Él dice, de todo se abstiene. Se abstiene. Porque hay una diferencia entre estar ocupado y ser productivo. Hay muchas personas que podrán estar ocupadas, pero no son productivos. Y tenemos que asegurarnos que todo lo que nosotros estamos haciendo sea que productivo en las cosas del Señor. Ocupado, hermano, cualquiera puede estar ocupado. Trabajan, cumplen horarios, hacen esto, lo otro, pero cuando estamos hablando de cosas productivas, ya es diferente. Entonces, lo importante no es correr. Sí, es bueno comenzar. Lo importante es correr con una dirección que correcta. Hacia dónde yo me dirijo, ¿verdad? Que tenga un norte. Y el Señor nos recuerda a todos nosotros que la meta sigue siendo que la misma. La meta sigue siendo la misma. Cristo sigue siendo que digno. Él es digno. ¿Cuántos saben que Él es digno, iglesia? ¿Vale la pena o no vale la pena? ¿Vale la pena? Vale la pena. Él murió por nosotros. Él tomó tu lugar y mi lugar en la cruz. Sufrió y padeció por nosotros. Así que vale la pena, hermano. Vale la pena el sacrificio. Vale la pena el esfuerzo. Vale la pena la disciplina. Porque al fin y al cabo no es para nosotros mismos, iglesia. Y él dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. O sea, un lenguaje figurado que usa aquí. Donde él está diciendo en otras palabras, yo no voy a permitir que los deseos míos gobiernen mi vida. Y así, y cuando yo no permito que mis deseos carnales y temporales y terrenales gobiernen mi vida, pues entonces ahora eso significa que yo pongo ahora mi cuerpo que en servidumbre. Porque ahora que es todo para Cristo, para servir. Porque cuando los deseos gobiernan al creyente, iglesia, la voluntad de Dios queda relegada. Tristemente. Así que cuando Cristo gobierna, todo se alinea. Tenemos propósito. Somos disciplinados. Corremos, amén, como debe de correrse la carrera. Y una de las cosas que Pablo decía aquí, que es importante para nosotros, es que Pablo entendió el peligro de confiar en sí mismo. Si usted está confiando en usted mismo, va a tener problemas. No se confíe de los versículos que usted sabe. No se confíe de los años que llevas en la iglesia. Nada de eso te va a servir al fin y al cabo. Escúchate esto. Él dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros. O sea, un heraldo, hermano. Después que le predicó a otro, después que le enseñó a otro, después que dio tanto ejemplo. Él dice, yo mismo venga a ser ¿qué? Eliminado. Después de predicar, después de ver milagros, después de, hermano, ver la gloria de Dios, después de, hermano, de trabajar, después de hacer todo eso, por no tener ¿qué? Disciplina, por no tener la meta correcta. Él dice, no vaya a ser que después de yo haber hecho todo eso y ser un heraldo para otros, yo mismo venga a ser ¿qué?
eliminado. No sé si ahora usted está entendiendo la importancia de la disciplina. Yo creo que esa frase como que le da una fuerza y un sentido de importancia a lo que hemos estado diciendo, que quizá podrá sonar, no sé, usted póngale el nombre, o la misma cantareta, no sé. Pero cuando tú escuchas esas palabras, que no vaya a ser que yo vaya a quedar eliminado. Yo no quiero quedar eliminado. Yo no sé de usted. Pero yo creo que la salvación es gratuita, es por gracia. Jesús pagó el precio. Pero nuestro caminar tiene que ser uno de disciplina, de entrega total, de compromiso. Eso la Biblia, hermano, lo habla claramente. Disciplina, disciplinados. No todo el tiempo vamos a estar motivados o motivadas. No todo el tiempo vamos a tener ganas. Pero ¿sabes qué? Cuando hay disciplina, se llega lejos. Cuando hay disciplina. Esa disciplina, mira, esa disciplina que tenemos, porque muchas veces somos disciplinados, pero en otras cosas. Para el trabajo somos disciplinados. Mira, yo estaba escuchando al pastor un mensaje tiempo atrás. Y él no está predicando porque ya la edad y la salud. Pero un pastor, ¿verdad?, bien conocido en los tiempos de antes, Arnaldo Torres. Y una vez él estaba hablando, yo escuchaba un mensaje de parte de Arnaldo Torres, que él estaba hablando, en ese mensaje él habló de lo que es la vagancia espiritual. Y él hablaba unos temas ahí que yo decía, wow, qué realidad, hermano. Porque si nosotros no nos cuidamos de eso, vamos a tener problemas. Y él decía que si las personas pusieran el mismo empeño, en las mismas fuerzas que ponen para otras cosas, al trabajo tú tienes que estar a las 6 de la mañana. Un ejemplo, 7 de la mañana. Tú tienes que estar ahí. ¿Cierto o no es cierto? Entonces, una persona disciplinada sabe que tiene que estar a las 7, ¿qué hace? Se va a levantar a una hora. Ellos van a saber cuánto tiempo le va a tomar llegar. Quizás un contratiempo. Bañarse, si se baña. Lavarse los dientes. Eso es si tiene una vida devocional. Si tiene una vida devocional donde busca a Dios primero antes de salir de su casa. Sabe que tiene que levantarse para orar, leer la palabra. Entonces, prepararse, bañarse, para tomar entonces la transportación, manejar lo que sea para llegar al trabajo. El trabajo no le importa dónde tú vives. Al trabajo no le importa el contratiempo. El trabajo te dice, tú tienes que estar aquí a tal hora. Lo demás a ellos no les interesa. Ellos saben que el trabajo tuyo es que tú tienes que llegar a la hora que te designaron. Ahora, ¿qué hace una persona? Oh, no, espérate. Se prepara, sabe de levantarse a tiempo, porque tiene que estar allí. Y muchos son tan fieles al trabajo que llegan hasta media hora antes. No, yo tengo que salir temprano porque no, yo no puedo llegar tarde al trabajo. Citas médicas, lo mismo.
Si tú llegas a la cita médica, hermano, después de algún tiempo, te dicen, lo siento mucho, ven otro día. They give you a grace period. Te dan un periodo de, como dicen, gracia. 10 minutos, 15 minutos. Y tú llegas y llegaste tarde. Y dice, lo siento mucho, ya tú ley, ahora va a tener otro appointment. Entonces, todo esto suena como que, pero ¿sabes qué, hermano? Es una realidad. Por más que no nos guste, no tomamos nuestras casas y tú te acuestas en tu cama, en tu almohada y tú piensas todo lo que está diciendo es una verdad. Es una verdad. Entonces nosotros somos los que tenemos que tener ¿qué? Disciplina. Disciplinarnos. Yo tengo que llegar a cierta hora, yo sé lo que tengo que hacer. ¿Significa eso que tengo que levantarme 3 horas antes? Pues lo tengo que hacer. Eso está hablando de disciplina, de pasión, de interés, de compromiso. Entonces el pastor decía, entonces, eso lo está diciendo él. Si quiere le puedo compartir el video para que vea que no estoy mintiendo. Él dice, anuncio un ayuno en la iglesia. Y no digo 6 de la mañana, así dice él, sino lo pone más después. Pongo a las 7. Y la gente brilla por su ausencia. Ahora él dice, el mismo pastor está diciendo, pero hacemos un picnic en la iglesia. Yo le voy a compartir el video para que lo vean, yo estoy mintiendo. Él dice, hacemos un picnic, porque hay que estar en el parque a cierta hora. Aparecen todos al frente de la iglesia. Tempranito. Y muchos traen guante, bate y bola hasta para jugar. Yo no sé si están entendiendo. ¿Cómo que para el ayuno no pudieron llegar? Pero para la salida al picnic pudieron. Estamos hablando de disciplina. Disciplina. Aquí no va a importar, hermano, mira, no importa lo que tú puedas tratar de usar como pretexto delante de Dios. Y por más que nos use usar esa frase que Dios conoce, sí, Él conoce muy bien. Él conoce muy bien. Si pudiste o si no pudiste. Si te esforzaba un poquito más, lo puedes hacer. Todo está ¿qué? En la disciplina. Sacrificio. Cuando se va, mira, si usted tiene que ir para el aeropuerto y usted sabe que el avión se va a las 7 de la mañana, mira a ver si somos tan disciplinados. Hay que estar 2 a 3 horas antes en el aeropuerto, porque si no el avión te deja. ¿Yo estoy mintiendo? Ok, si el avión sale a las 7 de la mañana, significa que tienes que estar en el aeropuerto ¿a qué hora? A las 4. Significa que tienes que levantarte. Dependiendo del número de familia que tenga. Porque va dependiendo, porque una persona de dos en la familia no es lo mismo que de 3, que de 4, que de 5, lo que sea. Pero el punto es que independientemente que sean 2, 3, 4 o 5, tú vas a estar ahí en el aeropuerto. Vas a estar ahí. Se llega. Porque tú vas a asegurar que el avión no te deje.
Pero esa mentalidad, si la tuviéramos más para las cosas del Señor, que cuando Cristo venga no nos deje. Y a eso es a lo que me refiero, de que somos más disciplinados para otras cosas. Pero lo que yo quiero decir con todo esto, que esa misma disciplina, esa misma entrega, eso que hacemos para otras cositas, deben de emplearse también para lo que es que las cosas del Señor, porque son las cosas que van adornando que nuestras vidas. Se me acabó el tiempo. Disciplina. Disciplina, hermano. Puedo seguir enumerando un sinnúmero de cosas. Y tú sabes que la iglesia de Jesucristo tiene muchos proyectos y muchas cosas, hermano, que cuentan con el compromiso, el apoyo, la dedicación y la disciplina de cada uno y todos uno de ustedes. Hay muchas cosas que la iglesia muchas veces, hermano, tristemente se ve limitada a hacer. ¿Sabe por qué? Porque yo, como pastor, yo como líder, yo no soy una persona, hermano, porque los hay por ahí muchísimo, que posiblemente llenar una vacante ponen a cualquiera. No. Se tiene que ver ¿qué? Compromiso, entrega, disciplina. Así como en los trabajos seculares, hermano, no promueven a cualquiera, sino que ellos van a ¿qué? A los archivos. Y dicen, búscame el archivo de fulano de tal. Ok. ¿Cuántas veces falta? ¿Cuántas veces llega tarde? ¿Cómo es su trabajo? ¿Es fiel? ¿Es comprometido? Y cuando tú vienes a ver, cuando van pasando la lista de todas esas cositas que adornan a una persona, dicen, no, pues este es el candidato. Esta es la candidata. En mi trabajo yo les he visto que piensan que porque llevan años, ¿cómo es que había una posición de promoción y la persona termina enojada porque lleva más años que el otro? No, yo tengo señoría. Es que no todo el tiempo tiene que ver con señoría. Tiene que ver con compromiso, dedicación, disciplina en la obra del Señor. Y a su nombre damos gloria.